Hola, bienvenidos a Mater Fátima, a este itinerario de consagración a San José. Estamos ya surcando el día 28 de nuestra consagración. Pues muchas gracias por estar perseverando, irse cada vez más preparando ya ese corazón para esta bellísima consagración que queremos ofrecer a nuestro queridísimo San José para que Él nos pueda llevar a Jesús. Primer escalón de la vida espiritual. José lleva a María y María a Jesús. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un pasaje muy hermoso. Sí aparece por lo tanto tenemos toda la certeza de que fue así, porque aparece en la Sagrada Escritura el pasaje del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Por lo tanto, pues vamos a entrar porque es muy bello. Tenemos algún detalle que puede ayudarnos a entender un poquito mejor, pero sin embargo esto sí está escrito en la palabra de Dios y esto sí fue así. Tenemos la certeza de que fue así. El niño Jesús pues se perdió porque así lo quería la voluntad del Padre, por varios frutos espirituales que vamos ahora a hablar. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos permita prepararnos y estoy viendo aquí está. Vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Castísimo San José, alienta en mí la fe, o haz crecer en mí la fe, y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es que se ve muy bajo, ahora sí. No encontraba la luz del computador. Hoy la virtud que nos propone nuestro queridísimo corazón de San José, que vivió grandemente y profundamente, la mortificación. También es parte de ese amor. Cuando uno verdaderamente vive el amor, pues está dispuesto a sufrir, padecer lo que sea necesario por el bien o por la persona amada. Y en este caso, pues, ¿cómo no podía ser de otra manera? Si él amaba a Dios, amaba al Hijo de Dios y amaba a la Santísima Virgen. En San José, todas las pruebas que Dios permitió en su vida, las vivió con esta virtud de la mortificación, siempre aceptando, siempre acogiendo la prueba, la dificultad, la persecución, la incomprensión, etcétera, para poder ofrecerlo a Dios. Bueno, vamos a nuestros 3 puntitos de resumen y después desarrollamos esta virtud un poquito más. ¿Por qué fue San José modelo de virtud, de mortificación? Dice, porque se negó continuamente a sí mismo, con el fin de conservar la gracia divina en su alma como efecto del amor a Dios y el deseo de cumplir su voluntad. O sea, él continuamente se estuvo negando a sí mismo. Ya lo dice Jesucristo, quien quiera verdaderamente seguir a Cristo, por tanto amarlo y alcanzar lo que el amor de Cristo nos propone, tenemos que renunciar a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz, que son todas las dificultades, penas, persecuciones, etcétera, mortificarnos también, porque vienen algunas dificultades de fuera y también yo puedo ofrecer la mortificación, la penitencia, el ayuno, etcétera, el sufrimiento, los sacrificios. Bueno, el sufrimiento viene de fuera,
pero el sacrificio y la penitencia, el ayuno, yo lo puedo ofrecer al Señor. Por lo tanto, se negó continuamente a sí mismo. Por eso fue modelo de mortificación. Usted sabe que muchas veces nosotros estamos buscándonos a nosotros mismos, defendemos nuestra vida, nuestros intereses, nuestro espacio. A mí no te metas con mis criterios, con mis formas de obrar, hacer, con mis, digamos, objetivos personales. Entonces, ahí no nos estamos mortificando a nosotros mismos. Ahí lo que estamos haciendo es mi voluntad, ¿no? La mayoría del día, por no decir de nuestra vida, estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso no crecemos espiritualmente por un lado y tampoco sufrimos demasiado. Si verdaderamente nos convenciéramos y nos lanzáramos a ser santos, verdaderamente tendríamos que padecer mucho. Los santos lo han demostrado. Quien se decide, se determina por la santidad, pues entonces ahora sí le espera una lucha continua. La vida de mortificación de San José mostró su amor a Dios, siendo Señor y dueño de sí mismo y llevando una vida, digamos, siempre estable, siempre austera, pobre, humilde, sencilla, pero siempre, porque esa era la voluntad de Dios, siempre como Dios quería. Y por lo tanto, pues es una vida de mortificación en San José. ¿Cómo imitar la mortificación en San José? Pues imitándolo, tratando de seguir su ejemplo, mortificando nuestro cuerpo, nuestros sentidos, las pasiones y las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad. Bueno, vamos al Evangelio de San Marcos, dice nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, y podríamos decir, si alguien quiere llegar al cielo, pues tiene que renunciar a sí mismo, y aquí ya vienen las luchas y los combates, tomar su cruz, o sea, no solamente tengo que dejar el hombre viejo, tengo que vivir el hombre nuevo que va a ser crucificado y seguir las huellas de Cristo. Todos vamos al Calvario. ¿Por qué? Porque ese es el camino que Dios Padre estableció para la salvación de los hombres. Bueno, desarrollamos un poquito los 3 puntos. ¿Por qué fue San José modelo de mortificación? Dice, porque la mortificación es la manifestación de que estamos luchando contra las malas pasiones. Se pueden imaginar, ya lo hemos visto en el libro, cuando él era atacado, cuando se burlaban de él, cuando le tomaban el pelo y no le pagaban lo que era justo, etcétera. Pues él podía haberse rebelado y podía haber sacado la ira, podía haber sacado, no sé, verdaderamente la pasión, reclamar, insultar, amenazar, oye, pues no me pagas, a ver que te destruyo, a ver que te robo, no sé qué, etcétera. Él, al contrario, recuerden que todo esto lo ofrecía porque él decía, yo quiero ser pobre, sufro por mi familia, porque no tienen mucho que comer, etcétera, el niño Jesús y la Santísima Virgen, mas sin embargo, yo quiero vivir desprendido de todos los bienes materiales. Por eso, no permitir que las malas inclinaciones vayan a someter mi voluntad. Al contrario, yo debo someter mi voluntad y debo someterla porque recuerden que están heridas nuestras facultades por causa del pecado original. Entonces, la tendencia no es al bien, sino que queriendo buscar el bien, nos vemos buscando o actuando mal, ¿no? Entonces, hay que orientar nuestras facultades, pasiones, etcétera, sentimientos, emociones, el mismo cuerpo hacia la voluntad de Dios. Puede haber una mortificación voluntaria, que es la que le decía, o sea, uno se la impone, oye, yo no sé, me voy a bañar con agua fría, voy a dormir en un colchón, no voy a discutir con mi familia, ¿sabes qué? Cuando vaya conduciendo no voy a reclamar a nadie, a pesar de que la gente no se comporte como debe, etcétera, en el tráfico, o sea, podemos, no sé, me encanta la radio y yo estoy trabajando, hay mucha gente que cuando trabaja está escuchando la radio, pues quito la radio, no, oye, las redes sociales, me mortifico y digo, oye, esta semana no voy a ver redes sociales, las noticias, algunos son adictos a las noticias, oye, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué aquí, acá? Y bueno, cómo nos manipulan, por cierto, entonces me mortifico y no veo noticias para que no me puedan influir en mis decisiones, porque al final con tanta información como algunos poderosos del mundo quieren, pues van orientando las voluntades del mundo. Y miren, todos como borregos vamos a donde ellos quieren. Y después viene una mortificación involuntaria, el clima,
la humedad, no sé, una situación difícil, un accidente, el que alguien tú le caigas mal, etcétera, y te empiece a hacer la vida imposible, etcétera, con paciencia. También saber sufrir esas mortificaciones con paciencia. Quiero hablar a mi casa y el teléfono no funciona, o quiero salir y hay mucho tráfico. Paciencia, paciencia, porque no resuelves nada. Imagínate, tengo prisa, mucha prisa, ¿y qué puedes hacer para mover el tráfico? Nada. En cambio, ok, tengo mucha prisa, voy a hacer lo mejor posible para llegar lo más rápido, pero pues tengo que estar paciente, porque no depende de mí. No depende una situación así de mí. Bueno, la mortificación, sea voluntaria o involuntaria, conserva la virtud, reanima la fe y aviva la caridad. Recuerden que la caridad, o sea, la mortificación es fruto de la caridad, pero cuando uno se mortifica, alimenta la caridad para que crezca. La oración sería poco eficaz si no estamos ejercitando la mortificación en nuestras vidas. Por eso, ahora que estamos invitando mucho en Mater Fátima a hacer ayuno, que es algo que viene de la palabra de Dios, no hay ninguna novedad de Mater Fátima. Hemos hecho ya el ayuno del profeta Daniel hace unos meses ya, o casi un año, meses todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso está en el Antiguo Testamento, o sea que tiene 2500 años ese ayuno del profeta Daniel, más o menos. Y uno dice, pues lo que está haciendo Mater Fátima en este momento es recordarles a la gente la importancia de hacer ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno, con la oración, lo dice Cristo, hay ciertos espíritus malignos, ciertos demonios, que con mucha oración y ayuno serán expulsados. Todos los que corrompen, por ejemplo, el matrimonio, la pureza del corazón, etcétera. Bueno, hay demonios muy poderosos. El demonio que nos lleva al comunismo, por ejemplo, es muy poderoso. Vean todo el daño que ha hecho o han hecho esos demonios que se han dedicado a instaurar el comunismo. Pero ahora los demonios que están con la ideología de género, pues imagínense el estrago que están haciendo en la humanidad. Son muy poderosos. Y entonces, si no hago ayuno y oración, por más que haga, y aquí está la mortificación en el ayuno, entonces, por más que haga oración, si no la complemento con la mortificación, no surte efecto. Y lo podemos ver hasta en nosotros mismos. Yo llevo muchos años rezando y les puedo decir que hasta que he empezado a tomarme en serio el ayuno en mi vida, ahora sí empiezo a ver progresos espirituales serios. A lo mejor he progresado, Dios quiera, que me vaya convirtiendo día a día, pero cuando uno empieza a hacer ayunos y ayunos prolongados, de verdad que empieza ahora sí a vencer ciertas tentaciones, ciertas inclinaciones, ciertos pecados, a dejar ciertos vicios que tenemos del pasado, etc. Entonces empieza a haber una transformación profunda y digamos, no digo definitiva porque también podemos volver atrás si dejamos de cultivarnos, pero sí digo consolidada. Cuando uno une la oración con el ayuno, que es la mortificación, entonces empiezas verdaderamente a caminar, pero de una forma sólida. Y si no te descuidas, ya no hay marcha atrás. Es como vas ganando terreno al enemigo, ¿sí? Te vas venciendo a ti mismo, vas siendo más tranquilo, más prudente, no sé, más servicial, te ocupas de los demás, reconoces que los bienes materiales no son importantes, la vida son medios, no son fines, etcétera, y así vas progresando y el demonio cada vez le cuesta más entrar en tu alma. ¿Por qué? Porque le vas poniendo como muros, oye, en la humildad, el muro en la oración, el muro en el ayuno, el muro en desprenderme de los bienes materiales, el muro en desprenderme de mis criterios. Yo no tengo la razón. Cuando uno empieza a ayunar, pues tiene que desprenderse de todo, hasta, fíjense, de la comida. Y eso cuesta mucho y es una renuncia y nos enseña a decir, pero si es que puedo renunciar a mí mismo. Y el ayuno me fortalece y me rompe un esquema. Digo, es verdad, yo puedo renunciar a mí mismo y poner la voluntad de Dios en prioridad, en el primer puesto de mi vida. Y con esa fuerza, con esa gracia, que estas prácticas Dios nos concede, pues entonces voy creciendo. Bueno, San José hacía mortificación pensando continuamente la conversión de los pecadores, porque él ya veía cuánto pecado había en el mundo, si él lo sufrió. También quería reparar las ofensas a Dios, porque cuando le ofendían a él,
o le amenazaban a él, estaban ofendiéndole al niño Jesús, etcétera, y también pues reparar por nuestros pecados. Él se sentía indigno, pobre, sencillo, humilde. Él no era pecador, pero se sentía pues muy poquita cosa. Entonces, para que puedan establecer, dice San Bernardo, Jesús, María y José, su morada en mí, yo debo de practicar 3 cosas, dice San Bernardo: la mortificación, la justicia y la piedad. Oración, ayuno, y pues esto me hace conducirme con una vida recta. Por lo tanto, hay que saber usar, hay bienes materiales, bienes espirituales, hay que saberlos usar con equilibrio, digamos, con sencillez, sobriamente. Y los placeres, por ejemplo, una buena comida, una buena amistad, pues eso me provoca una alegría, un placer humano, sencillo. Pues con eso hay que tener cuidado y tratarlos de vivir con sobriedad, ¿sí? Siempre pensando en el prójimo, no en mí mismo, y con esa piedad me lanzo a Dios. Entonces se dan cuenta que con esa mortificación, como dice San Bernardo, pues me va ayudando a crecer en esa íntima unión con Dios. O sea, Dios, como dice, vendremos a Él, dice Cristo, Dios y el Padre, y el Espíritu Santo, vendremos a Él y en Él pondremos la morada. Pero yo tengo que preparar mi corazón, ¿sí? Son imágenes que utilizamos. Tengo que limpiar la casa con la mortificación, con la justicia y la piedad. Quienes siguen a Dios deben amar la mortificación. Si verdaderamente decimos amar a Dios, porque Él es un crucificado. Entonces, si verdaderamente nos tomamos en serio la vida de santidad, estamos decididos a sufrir con Él, por Él, para Él, en Él. ¿Sí? Y solo en Él. Yo no puedo sufrir, mi capacidad de sufrimiento es muy pequeña, pero con Él sí Él puede agrandar nuestra capacidad de sufrimiento. La vida de mortificación de San José, pues la acrecentó con el oro puro de la caridad, el dulce incienso de la oración y la preciosa mirra de la mortificación. O sea, este era el corazón de San José, lleno de amor, lleno de contacto con Dios y por lo tanto continuamente renunciando a sí mismo. Desde la infancia San José ya quería huir del mundo, lo hemos visto en el libro, era un hombre, un niño tranquilo, sereno, más bien recogido, que al inicio podíamos pensar que era un niño, digamos, poco sociable, y no, al contrario, era muy sociable, mas sin embargo quería estar en Dios. No quería estar en sí mismo, quería estar en su interioridad para encontrarse con Dios. Por tanto, el mundo, desde muy pequeño, San José no le importó. Tenía una vida de oración, de retiro y de penitencia. Recuerden que desde muy pequeño Dios le dio muchas luces y por lo tanto captaba muchas cosas en profundidad. Nunca buscó su propio gusto, se pueden imaginar, en nada, en su querer, en sus juegos, en sus intereses, en su alimento, nada. Solo agradar a Dios. Desde muy pequeño era muy consciente que quería agradar a Dios. Y esto lo acompañaba en su austeridad, en el comer, en el vivir, una vida sencilla, una vida mortificada, un vestir digno, correcto, un comer sencillo, simple, y ya saben que ahora por la pobreza que están viviendo la Sagrada Familia, en la altura que llevamos de la historia, pues han pasado tiempos de mucha hambre, de mucha prueba, ¿no? Y bueno, y esto era la prueba de que vivía en el amor. Hizo grandes cosas. ¿Por quién? No por un objeto, no por una persona humana, sino por el mismísimo Dios. San Gregorio y San Ambrosio nos dicen que la mortificación es la verdadera fortaleza de los que sirven y siguen a Dios. Por lo tanto, no consiste en fuerzas humanas. Yo aguanto y como menos y ayuno más, sino tener el ánimo desde dentro para vencer la carne, para contradecir los apetitos que tenemos, las malas inclinaciones, los deseos innobles, impuros, menospreciar los deleites que nos encantan. Por ejemplo, a mí me encanta el dulce, yo no sé, tú pones tus ejemplos, a mí me empiezas a dar dulce, bueno, yo soy feliz, Entonces, pues hay que mortificarse en lo que a ti los deleites te provocan. A lo mejor alguien dice, pues a mí lo dulce no me atrae, pero lo salado me encanta. Y tú dices, bueno, pues
a ti lo salado, ¿no? Me encanta la carne, pues hay gente que no puede vivir sin su carne. Bueno, pues esos deleites los vamos reduciendo. Ay, me encanta la cerveza y cada vez que como me tomo la cervecita o el vino. Ay, yo como siempre con vino porque me encanta el vino. Pues puedes renunciar a ese deleite. Si para ti es algo importante, pues vamos a empezar a trabajarlo para que no lo sea más. Y así, en esa mortificación de los gustos de la vida, me permite prepararme y fortalecerme ante los retos que tiene la vida, los trabajos, las exigencias y las adversidades. ¿Por qué la gente se cae tan rápido? Porque no tenemos fortaleza de ánimo interior. Si no hemos entrenado, ¿cómo puedo resistir una adversidad? Si le he dado placeres a mi cuerpo, a mi alma, a mi sentir, a mi pensar, a las facultades, etcétera, del hombre, pues ¿cómo puedo estar preparado para una lucha si nunca me he entrenado? Es muy importante ser dueños de nosotros mismos. El libro de Proverbios 16:32 nos invita a meditar: mejor es el varón paciente que no el fuerte, y el que toma señoría de su alma, mejor es que el que se enseñorea de sus ciudades, de ciudades que domina o que tiene bajo su cargo, ¿no? Entonces, es más importante el vencerse a sí mismo que el demostrar que a lo mejor yo tengo una grande empresa, o soy un político importante, o soy una personalidad en el mundo, no sé, de la cultura. ¿Qué es eso? Si no te sabes vencer a ti mismo o a ti misma. Esto es mucho más importante, el ser dueños de nosotros mismos. Es San Ignacio de Loyola, pero no es textual lo que voy a decir, pero él tiene una frase más o menos así, dice: la empresa más grande de la vida es ser dueño de sí mismo. Esa es la empresa, esa es la misión más grande y más difícil de la vida. Y ya por último, imitar la mortificación de San José en nuestro cuerpo, en nuestros sentidos exteriores. Por ejemplo, el cuerpo, el ayuno, los sentidos exteriores, trabajando con ellos, en la vista, evitando ver personas, objetos agradables, colores, formas, etcétera. Y porque podemos pecar, a lo mejor, no sé, si eres hombre y te atrae esa mujer joven con su cuerpo, su figura, su forma, su color de cabello, sus ojos, bueno, empiezas diciendo: no, solamente voy a ver a la persona, no pasa nada. Abriste la puerta, ¿y dónde terminamos? Y todo empezó aquí. La lengua hay que mortificarla para evitar conversaciones deshonestas, evitar hablar de más, de lo que no se nos pide, evitar el chisme, la murmuración, las quejas, las burlas. Recuerden que dice el apóstol San Juan, o Santiago, ya no recuerdo, que dice que el que sabe controlar su lengua es hombre virtuoso. Es que la lengua es uno de los medios, la lengua es un órgano, o sea, la lengua es la lengua, pero es parte del cuerpo humano, pero no es la lengua como tal, no es el sentido, sino la forma de cómo tú utilizas esta posibilidad de emitir sonidos, que en este caso pues son palabras, ideas. Bueno, hay que huir de la curiosidad, el gusto, también no buscar ese deleite en los placeres, en los sabores, las temperaturas, inclusive la comida. No, es que si no está bien caliente y a mí no me gusta la sopa, o oye, no me la diste bien cocida, no me lo como, oye, ¿y no has dado gracias a Dios porque tienes que comer? ¿Cuánta gente no tiene que comer? Y ahora nos ponemos a veces insoportables. Es que no me gusta la mamá. ¿Cuántas veces la mamá ha cocinado con mucho trabajo y esfuerzo la comida para la familia, y lo hace con un cariño, con un amor por los hijos? Llega el hijo y no le apetece lo que la mamá ha hecho. No me gusta. Y en vez de agradecerle, se lo echa en cara y dice la mamá: y ahora, con todo lo que me ha costado, con todo el amor que lo he hecho, pero resulta que al señorito no le gusta. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que aguantar hasta sus ofensas. El olfato, pues cuidado con los olores, los perfumes, etcétera. ¿Cuántas personas, bueno, aquí en perfumes y colores y sabores, o sea, se gastan millones y millones al año? También no tener aversión, saber soportar los malos olores. Imagínate que estás con una persona humilde que no se baña. Ahora me estoy acordando, nosotros visitamos la gente en la calle,
ya les he contado varias veces, y lo visitamos continuamente, y era 3 veces a la semana, y era hablar con gente que no se baña, olían, bueno, pero no nos dábamos cuenta, porque las conversaciones de verdad con muchos, yo creo que con la mayoría, eran deliciosas. Nosotros les dábamos de comer, les llevamos ropa, etcétera, y sobre todo nosotros íbamos con el deseo de hablarles de Dios. Queríamos evangelizar también a esas personas. Fue una experiencia que a mí me ha ayudado muchísimo en la vida. Me abrió los ojos de muchas cosas. Me enseñó porque íbamos con frío, con calor, muy tarde en la noche, para encontrarlos todos juntos, o muy temprano en la mañana, apenas cuando se estaban despertando, etcétera. Muchos sacrificios exigía por parte de estas personas que íbamos ahí. Mas, sin embargo, pues era muy bello. Y no nos quejábamos de los olores. Y luego a veces le dábamos la ropa, no tenían dónde guardarla, pues se la ponían 1 semana, 2 semanas, y después tenía que tirarla porque ya estaba toda sucia. Y uno decía, ay, con el esfuerzo que me ha dado, me ha tocado para darte esta prenda, pero pues es que no puedes resolverlo de otra forma. ¿Quién te va a lavar una ropa así si no tienes ni siquiera un lugar donde dormir? Bueno, el tacto, cuidado con las sensaciones placenteras, por eso hay que mortificar también las pasiones de ira, de deseo, desenfrenado, odio, temor, huida, aversión, desesperación, tristeza. También purificar las potencias interiores, el entendimiento, bueno, también las facultades, ¿no? del alma, el entendimiento y la voluntad, pero también la memoria y la imaginación tienen que ser purificados y mortificados, porque de otra manera nos pueden jugar una mala pasada. No decía Santa Teresa de Jesús, le llamaba la loca de la casa, a la fantasía, a la imaginación, la loca de la casa, porque si no la controlas, el daño que nos hace. En cambio, tú orientas la imaginación y puedes ser una persona muy creativa, muy emprendedora, porque direccionas esa fantasía y bueno, el hombre puede ser muy creativo y puede descubrir cosas maravillosas, como lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, pero hay que tener una mortificación, de otra manera te juega una mal pasada. Bueno, la voluntad también hay que mortificarla haciendo lo que no queremos o evitando lo que nos encantaría hacer. ¿Sí? Que seamos dóciles para obedecer a Dios, evitar la irreflexión, o sea, ser primarios, ser demasiado, digamos, no, me viene la palabra espontáneos, pero no es demasiados prontos a tomar decisiones. ¿Cuántos errores cometemos si no hacemos un discernimiento, por ejemplo? La inteligencia primero tiene que discernir para después enviar la luz y no el error, la luz a la voluntad, y la voluntad toma ese bien que le presenta la inteligencia y juntas se consolida la libertad y va en busca de ese bien, ¿no? Así debería ser nuestra forma de actuar, pero parece ser que nos cuesta mucho. Por tanto, evitar la pereza, la indecisión, el temor al fracaso, la falta de confianza en Dios, el respeto humano, porque esto nos puede pasar una mala jugada. Recuerden, el respeto humano le llaman guillotina de santos, guillotina de santos. El que no actúa por miedo a los demás, al que dirán, etcétera, bueno, cuánto pérdida de tiempo en nuestras vidas. San Basilio decía, quebranta tu voluntad y mortifica tus malas inclinaciones para seguir bien a Cristo. Bien, yo sé que ya me ha pasado un poquito el tiempo, pero vamos a aprovechar, voy a hacer una síntesis muy rápido de la historia. Son 2 capitulitos, como todos los días. El primero es, San José era un grande cumplidor de la ley y por lo tanto tocaba ir a Jerusalén para hacer la visita al templo de Jerusalén, como lo establecía la ley. Ahí iba todo el mundo, todo el pueblo elegido, iba a Jerusalén para dar gracias, para pedir al Señor todas sus necesidades. Y entonces, ¿qué pasa? Porque esto sí está en la Escritura, que van en esa caravana, van muchas familias de Nazaret, van a Jerusalén, etc. Y cuando vuelven, María iba con una comitiva de mujeres, como era antes, y José con su grupo de amigos, de hombres, de varones. Y entonces, ¿qué pasa? Que el uno pensaba que el niño estaba con el otro. Ya estamos hablando que el niño Jesús ya tiene 12 años, ya es un adolescente. Y entonces, conocemos el pasaje, llegan hasta 3 días de viaje y ahí se dan cuenta
porque se encuentran ellos dos. Imagínense, a lo mejor pasaron días sin hablar, sin entablar conversación, porque así era el estilo de aquel entonces, que los hombres iban por un lado, las mujeres por otro, y bueno, pues iban juntos, pero cada uno en su ambiente, ¿no? Bueno, resulta que después de 3 días se dan cuenta que el niño no está. Se pueden imaginar, porque ahora estamos hablando de San José, también podíamos hablar de la Virgen María, pero estamos hablando de San José. Se pueden imaginar la amargura, el dolor, el susto de San José con este hecho. Tanto que dice que se desmayó, no les voy a decir la cantidad porque dice varias veces, o sea, como unas 5 veces. En el momento en que supo, para que vean también la diferencia entre la entereza de la Virgen María y la entereza de San José. La Virgen María sufría muchísimo más el dolor de la pérdida de su hijo y sin embargo San José no resistía, se desmayó varias veces. Lágrimas, bueno, ya no hallaba, lo buscaba, lo gritaba, preguntaba, etcétera. Se puede imaginar, ya sabíamos que ese niño llamaba la atención por su dignidad, su postura, sus palabras. Bueno, pues lógicamente era el verbo humanado, pero ese verbo humanado reflejaba, pues digamos, una cortesía, una forma de hablar única, una belleza física también, siempre respetando los rasgos del pueblo de Israel, pero sin embargo habrá sido un niño muy bello, bellísimo. Bueno, pues San José preguntando a la gente se ponía nerviosa, pero si todo el mundo quería ese niño, porque lo reconocían, no pasaba inadvertido ese niño. ¿Cómo se te ha perdido? Entonces, por un lado, unos le tenían compasión y trataban de ayudar a buscarle, pero otros le atacaban. ¿Cómo se te ha podido, o sea, cómo has podido dejar olvidado a un niño tan digno, tan educado, tan cortés, tan jovial, etcétera? Bueno, o sea, se dan cuenta, ya el pobre estaba sufriendo porque no encontraba a su hijo y encima algunos le habrán insultado, ¿no? Se habrán burlado de él. Oye, es que no tienes ni capacidad, eres tan tonto que no tienes capacidad de cuidar a tu hijo, etcétera. O sea, realmente mortificación. San José no salía de una cuando ya estaba haciendo otra. Y estamos hablando de la mortificación. Él se mortificó continuamente. Bueno, entonces, rápidamente, como dice la Escritura, vuelven a Jerusalén y encuentran al niño Jesús con una desesperación total, porque el niño, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que aquí hay una característica, un detalle, perdón, que no lo dice el Evangelio, porque el Evangelio se quedó con lo más importante, que ya lo conocemos. Pero una pregunta, hazte una pregunta, pasó 3 días el niño o más, porque en lo que habrán vuelto 3 días de camino, imagínate, lo habrán hecho lo más rápido posible, mínimo un día, o sea, que fueron 4 días mínimo que el niño estuvo solo, sin casa, sin papás, sin comida, sin nada. ¿Y qué dice el libro? ¿Cómo comió? Pidió limosna. ¿Cómo? El Rey de Reyes, el creador del universo, pidiendo limosna para comer, y yo, que no me rebajo ante nada, ante nadie. Esto es un dato muy interesante. No podemos asegurarlo, pero es para pensar, para meditar. O sea, el niño Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, pidiendo limosna 4 días para comer, es muy probable que haya hecho algo así. Era un niño. Ya cuando tenía 30 años no se fue 40 días sin probar bocadillo para prepararse para la misión, pero ya estaba ahí listo su cuerpo, estaba todo preparadísimo, pero 3 días. Entonces, este detalle a mí me llamó mucho la atención, porque pudo ser, a lo mejor no necesitó, la oración pudo haber sido suficiente o el padre le pudo haber alimentado con animales, etcétera, o sea, no sé, pero este detalle del libro me llamó la atención porque digo, qué impresionante. El que debía ser servido se rebajó a pedir al hombre una caridad. Ten compasión de mí, que tengo hambre. ¿Cuánto debemos mirar a la gente necesitada? Eso es lo que aquí ya sale una conclusión muy potente. ¿Cuánto deberíamos mirar a la gente que no tiene lo que yo tengo? Por eso los ayunos que estamos promoviendo, como decía, estos ayunos nos están haciendo ver que no me puedo apegar a las cosas, tampoco a los alimentos.
tengo que ser generoso. Mire, hemos hecho el ayuno de 21 días, ahora de 40 días, etcétera, y te enseña a que puedes sobrevivir con muy poco y no te pasa nada. Sí, vas a adelgazar, a lo mejor tienes un poquito de debilidad, etcétera. Bueno, pues cuando termine esos periodos de ayuno, comes un poquito más para recibir las calorías básicas mínimas para estar bien, normal, pero de ahí al exceso todos pasan o la mayoría pasan en los alimentos. Bueno, no voy a destacar más detalles, entonces, bueno, San José cada vez que se desmayaba, etcétera, etcétera, todo ese itinerario no podía resistir la amargura, el dolor, las lágrimas. O sea, ¿dónde está mi hijo? No puedo vivir un minuto más sin mi hijo. Ya estaba llegando al colmo, no digo no se desquicia, pero del dolor supremo, de decir, pues 4 o 5 días y no encuentro al niño. ¿Qué le diría en su oración a Dios? Padre, perdóname, no sé dónde está tu hijo. No, discúlpame, es que yo no quise hacer con malicia esta ofensa a ti, pero no encuentro a tu hijo. Y la Santísima Virgen, pues imaginen, una espada de dolor, ahí le estaba traspasando el alma, pero no nos estamos enfocando mucho con ella no se enfada porque en mayo vamos a ir con ella para consagrarnos a Jesús por María para el 13 de mayo. Ya lo voy adelantando por si alguien está escuchando y diga, yo también quiero consagrarme a Jesús por María o quiero renovarme. Un servidor y muchos ya estamos consagrados, pues cada año aprovechamos esa época para renovar nuestra consagración, si Dios lo permite. Bueno, entonces, el segundo capítulo es que encuentran al niño Jesús, la alegría, bueno, o sea, San José decía, no me vuelvo a separar de mi hijo. Fue una lección que traspasó su corazón y dijo, o sea, yo serviré a mi hijo día y noche, porque el apartarme de él ha sido un calvario, ¿no? Es una expresión nuestra, porque él no le había tocado todavía el calvario, pero fue un calvario para él, ¿sí? Más sin embargo, que también esto es muy bonito decirlo, ni la Santísima Virgen ni San José perdieron, jamás discutieron, jamás echaron la culpa, etcétera. O sea, los dos unidos con humildad, diciendo, Padre, ayúdanos a encontrar a tu hijo. Nos sentimos débiles y frágiles, no sabemos, preguntamos, nadie nos dice nada, y ya llevamos varios días y tu hijo no aparece. Cuídalo, presérvalo, etc. No sé, las oraciones que habrán elevado, eso no están escritos en el Nuevo Testamento, pero las oraciones que habrán elevado tanto San José como el niño Jesús. Bueno, ¿se pueden imaginar en el momento en que Dios falte en nuestra alma? Por eso no se lo deseamos a nadie, que Dios se aparte del hombre. Tú y yo podemos ser pecadores, etcétera, etcétera, pero Dios está en nuestro corazón normalmente. Por eso vamos a confesar, vamos a comulgar, etcétera, rezamos, porque estamos queriendo llevar un camino de intimidad con Cristo. Pero, ¿te puedes imaginar las personas que no conocen a Dios? Esto tiene que remover tu corazón, el mío. O sea, hay muchas personas que no conocen a Dios, el amor de Dios. ¿Cómo se puede vivir sin el amor de Dios? Podemos conocerlo más o menos, depende de la santidad, la correspondencia, la virtud, etcétera. Pero los que estamos aquí, en este chat, en este encuentro virtual, les aseguro que todos creemos en Dios. Si no, no estás aquí, no te estarías consagrando a San José. Entonces, a Jesús a través de San José. Bien, ¿te puedes imaginar el sufrimiento de tantas almas que son muchas más? O sea, hay 7,000 millones de personas en el mundo, más de 7,000 millones, y bautizados 1,000 millones máximo. 1,000 millones, hay 6,000 millones de personas que no conocen a Dios. ¿Cómo se puede vivir una vida sin Dios? ¿Cómo tú y yo, que conociendo a Dios vemos esta estadística, cómo nos podemos cruzar de brazos y no evangelizar y no salir al mundo a gritar el amor de Dios a los hombres? Ellos no han, fíjate, tú y yo podemos perder a Dios por el pecado, pero lo volvemos a encontrar cuando nos confesamos. Dios nos perdona, pero es que ellos no lo conocen. No conocen el verdadero amor, no conocen la verdadera entrega, no conocen a Cristo crucificado, no conocen el amor de Dios Padre, no conocen el corazón inmaculado de la Virgen María, no conocen a San José, no conocen nada. Serán buenos empresarios, serán políticos, serán lo que sea,
pero no conocen el amor en profundidad. Podrán tener familia, podrán tener amigos, etcétera. Sí, el amor humano lo conocen, pero no el amor divino. Eso solamente viene para aquellos que entran en comunión con Cristo a través de la Iglesia Católica en los sacramentos. Sal de aquí, sal de esta consagración. Aquí veo que algunos están poniendo ahí fuego de amor, en el chat. Pues ese fuego de amor tiene que encender nuestro corazón y nos haga salir. Ya nos estamos entendiendo. Sé que no nos vemos, tú y yo no nos vemos, pero sé que los corazones se están identificando. Acabo de ver, no me da tiempo de ver, pero alguno dice, así es, padre, así es, ¿no? Claro, esto es, para esto son estas meditaciones, para que tú y yo comprendamos el misterio de Dios, que es muy profundo, a través de estas pequeñas aproximaciones, son muy simples, pero nos ayuda a comprender mejor el amor que Dios nos tiene, el amor que nos ofreció en la cruz de su Hijo, y por lo tanto yo estoy feliz de haber encontrado a Cristo en mi vida, porque mis padres me bautizaron, porque mis catequistas me llevaron a Dios, porque mi colegio me educó, porque mi parroquia, porque mis amigos, lo que sea, me llevaron a Dios. Yo, ¿cómo no voy a trabajar por los demás? El mundo tiene que encontrarse con ese niño perdido, lo tiene que hallar, y porque no lo haya, no tiene sabiduría, porque también el niño dejó impresionado a los maestros de la ley, a los doctores, que son los que supone que sabían la historia del pueblo de Israel, conocían los libros, los interpretaban, quedaban admirados de la sabiduría, de la gracia de un niño de 12 años, de un adolescente de 12 años. Dicen, ¿cómo un niño de 12 años puede tener tan profundo el conocimiento de la Sagrada Escritura, de la historia del pueblo de Israel, etcétera? ¿Cómo habla de Dios? Y claro, él decía, no lo habrá expresado así, pero decía, pues si Dios es mi Padre, yo lo veo, o sea, yo estoy con Él desde la eternidad, ¿cómo no te voy a hablar de Él? ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo no voy a expresar bien este conocimiento si yo estoy con Él desde la eternidad? Bueno, pues ahí lo tienes todo. Cristo se hizo perdedizo para que tú y yo, extrañando su amor, ahora nos pongamos a buscarlo. Y encontrándolo lleno de alegría, yo quiero ir al mundo y decirle, venga, que aquí está el niño Jesús. Todavía está con nosotros, no nos ha abandonado. Parecía que nos había abandonado, pero no nos ha abandonado. Miren la situación que está viviendo la humanidad hoy. Le tenemos que decir con mucha fuerza, Dios no se ha olvidado de su pueblo. A pesar de lo que estamos haciendo los hombres, Dios no se olvida de su pueblo. Bueno, pues vamos a dar la bendición para que puedan continuar. Recuerden que mañana nos encontramos. Hoy fue día 28, mañana ya empezamos el día 29, ya estamos llegando a los 30, y por lo tanto ya estamos ahora sí cogiendo velocidad para llegar a esa consagración del 19 de marzo. El 19 de marzo queremos entregar nuestra vida a San José para que Él lo lleve a Jesús. Pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que descansen, que les vaya bien y nos vemos mañana con ese deseo de seguir conociendo un poquito más del corazón castísimo de San José para que así nos podamos comprender más al Señor. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.